Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Tenemos el privilegio de recibir al canciller de la República, el embajador Elmer Schaller, que ha tenido la amabilidad de venir en un día tan ocupado como este, a pocos días de que se inaugure el foro de APEC, para explicar justamente cuál es la importancia de esta reunión y qué significa que nuestro país sea el único miembro de APEC que organiza este foro y la cumbre de los jefes de las economías por tercera vez, porque lo hicimos ya el año 8 en Lima, el año 16 y lo vamos a hacer la semana próxima. Solamente Estados Unidos ha organizado 3 veces el foro. Embajador y canciller Schaller, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muchas gracias, buenos días, señor Caballo. Bueno, ese es un trabajo enorme que la Cancillería ha acometido desde hace mucho tiempo. Ustedes han nombrado sus representantes para esta tarea, los hemos recibido en varias oportunidades, han tenido que coordinar, porque naturalmente vamos a una reunión cumbre ahora, pero a lo largo de los últimos meses y años han venido habiendo en regiones reuniones sobre sectores que ha reunido a empresarios y funcionarios públicos, y para eso ha sido indispensable el apoyo de nuestros diplomáticos. Entre esos temas nuevos, por ejemplo, se ha incorporado el de la minería, que no existía antes. Pero, naturalmente, el tema principal ha sido siempre el comercio, cómo hacer para favorecer el intercambio comercial, reduciendo los costos. ¿Qué es lo que cree usted que debe ser el objetivo que el Perú busque con esta reunión? Por supuesto que es el anfitrión, no es el que decide todo. Son 21 personas que tienen el mismo rango, sea el jefe de la economía de Taiwán, que no es un estado propiamente tal reconocido, o el de Hong Kong, que forma parte de la República Popular China, que también está porque se incorporó antes de que sea parte de la República Popular propiamente. Entonces díganos, por favor, qué es lo que el Perú puede obtener de esta reunión, con qué objetivo entramos a esta batalla. Muchas gracias. En realidad, en primer lugar, quisiera agradecer la invitación de RPP, que además ha entrevistado, como usted ya lo ha dicho, a integrantes del equipo de Cancillería sobre lo que estamos haciendo para APEC, un año APEC que en realidad empezó en noviembre del año pasado, cuando la presidenta Boluarte recibió de manos del presidente Biden la presidencia, para el juego de palabras, la presidencia de APEC. Mientras tanto, hemos tenido ya hasta ahora 270 reuniones, han habido más de 8.000 personas, delegados, empresarios, periodistas que nos han visitado y, como usted señaló, de manera descentralizada. Hemos estado en 5 sedes, ¿no? Hemos hecho cosas absolutamente nuevas y muy interesantes en APEC. Es verdad, el fondo y, digamos, el modo central de APEC es el comercio, el estrechamiento económico entre todas las, así se llaman, economías del Asia-Pacífico. Son 21 economías. El año 1998, cuando conjuntamente con Vietnam y Rusia, que nos sucedieron en ese orden, el Perú ingresó y se declaró una moratoria sine die, es decir, que no se ha abierto ni se va a abrir. Esto es muy importante recalcarlo, porque el Perú, conjuntamente con México y Chile, somos los únicos 3 países latinoamericanos miembros de esta gran y, digamos, potentísima zona geoeconómica que es APEC. ¿Qué significa APEC para el Perú? Nosotros hemos venido creciendo gracias a APEC desde el año 1998. Hemos venido creciendo en promedio 12% en nuestro intercambio comercial con las economías APEC. Tenemos 14 tratados de libre comercio, 10 de manera individual y 4 en un esquema digamos plurilateral llamado CPTPP, ¿no? Manejamos nosotros, el Perú maneja una cartera de inversiones, de inversión extranjera directa proveniente de las economías APEC de por encima del 30%. Más del 40% de los turistas provienen de las economías APEC. Es decir, realmente este es el marco en donde el Perú
de una manera silente pero constante, ha venido desarrollando su crecimiento comercial sin duda, pero económico en general, porque las inversiones de las economías APEC en el Perú están a la vista. Por supuesto que me refiero a Chancay, pero no solamente a Chancay, ¿no? Me refiero a otras inversiones, no solamente en infraestructura, sino en una serie de actividades comerciales, industriales, de servicios como las telecomunicaciones, que vienen de las economías APEC. Es decir, realmente estamos muy bien insertados. Es un honor para el Perú ser por tercera vez sede de APEC y están viniendo muy contentos. Bueno, es importante lo que nos ha dicho usted, recordándonos un poco la historia y la significación de APEC y del foro que se inaugura esta semana. Más de 5.000 empresas peruanas en este momento tienen exportaciones con los países del área APEC, ¿no? Exactamente. Y de esas 5.000, hay que decirlo con mucho orgullo además, más de 2.200 son MIPYMES. Que es algo muy importante, porque eso significa de que el numen, el sentido que le quiere dar el Perú a APEC, que ahora vamos a conversar algo, le tengo una novedad muy interesante, tiene ya un sustento real. Tiene un sustento real que es el emprendedor, la emprendedora, el pequeño empresario, que tiene en realidad en APEC, tiene las puertas abiertas para exportar, que es difícil sin duda alguna, son retos que hay que asumir y vencer, pero definitivamente es un mercado inmenso, 3.000 millones de personas, señor Carvalho, eso es el Asia-Pacífico. Sin duda, sin duda. Permítame que le pregunte cuál es esta novedad que nos está guardando, por favor. Mire, hace 2 años y medio, cuando el Perú estaba pensando, decir, bueno, y ahora, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Cómo nos distinguimos? ¿Cómo mejoramos y apoyamos a APEC? Y viendo obviamente nuestro sentir nacional, nuestra realidad, dijimos, bueno, miren, acá veamos qué cosa podemos hacer en el tema de la informalidad. Cuando planteamos la idea en APEC, bueno, hubo una reacción muy amable, muy diplomática, vamos a llamarlo así, ¿no? Sobre todo de las economías un poco más desarrolladas que nosotros, decían, sí, pues efectivamente esto para el Perú es un problema, 78%, dicen algunos hasta 80, 82%, los especialistas señalan que es la informalidad en el Perú. Pero que no necesariamente calzaba con un problema que fuera una suerte de un común denominador, ¿no es cierto?, en APEC. Nos dijimos, bueno, muy bien, no se preocupen, hagamos lo siguiente, hagamos un estudio y veamos cuál es el nivel de informalidad de las 21 economías y a partir de esto tomemos decisiones. Se hizo el estudio. Y para sorpresa de todos, en realidad de todos, no tanto de los peruanos, pero de todos, en ninguna economía APEC, en ninguna es la informalidad un fenómeno inexistente. En todas hay informalidad, en todas hay informalidad. Entonces se dieron cuenta de que... Tanto en Estados Unidos como en China. Estados Unidos, China, Japón, Singapur, lo que diga. Las 21 economías tienen fenómenos en diferentes proporciones, por supuesto. Singapur es un poco menor, ¿no? El Perú es un poco más, ¿no es verdad? Somos el récord de todas maneras, ¿no? Las cifras que usted ha dado. Estamos ahí peleándonos la punta con México. Con México, ¿no? Un poquito menos nosotros, sí. Entonces vamos a hacer una hoja de ruta, vamos a hacer un planteamiento para ver cómo salimos de la informalidad en muchos aspectos de nuestras economías APEC hacia la formalización, pero con una cuestión adicional que es realmente muy importante. No solamente son políticas nacionales, sino que son consensos de todo el Asia-Pacífico que va a permitir entonces ayudarnos mutuamente en esa formalización. Bueno, es una excelente noticia, le agradezco que nos la haya reservado. ¿Cuándo es que se va a tener un plan específico en relación? Bueno, esto ya es materia de negociaciones hace un buen tiempo y esperamos que sea uno de los 3 documentos que aprueben los líderes en esta semana de líderes, que es la semana cumbre, ¿no? Tomamos nota entonces que es posible que uno de los 3 documentos que se aprobarán terminando el foro tenga que ver con informalidad. Él nos va a decir cuáles son los otros 2 documentos que están en preparación. Vamos a hacer una pausa, después de la cual también quisiera preguntar esos aspectos probablemente político-diplomáticos. Uno,
el modo de funcionamiento de este foro, que no tiene un estatuto, no responde a un tratado, sino que actúa por consenso. Hay que ser más diplomáticos que nunca para que se pueda vehiculizar todo el diálogo. Y el otro tema, naturalmente, es el encuentro esperado entre el presidente de Estados Unidos, por muy saliente que pueda ser Joe Biden, y su homólogo de China, Xi Jinping, que no está lejos de estar saliente porque le han renovado un tercer mandato. Y vamos a ver la foto de estos dos jefes de Estado, cuyos países tienen dificultades crecientes desde tiempo, reunidos en Lima. Nos dará una palabra sobre eso, pero vamos primero a una pausa y retomamos después de nuestra conversación con el canciller de la República, el embajador Elmer Schaller. De la República, embajador Elmer Schaller, quien nos ha dado algunos detalles sobre lo que será el foro y la cumbre de las economías miembros del APEC. Recordemos que no son estados los que están sesionando, puesto que forman parte de los 21 entidades como Taiwán, que se llama República de China oficialmente, y también incluso Hong Kong, que se ha incorporado por un tratado firmado con el Reino Unido hace más de 20 años a la República Popular de China. De manera que son economías y quienes participan en ellas lo hacen en su calidad de jefes de economía, lo que diplomáticamente permite que la China pueda reunirse con Taiwán. Y yo quería que nos explique cuál es la función de los que organizan el diálogo y lo hacen posible para que, sin que haya un tratado, esta cumbre pueda llevar a conclusiones que ya ha adelantado usted, se van a materializar en 3 documentos diferentes. Uno de ellos sobre la informalidad. Sí, muchas gracias, señor Carvalho. Sí, efectivamente, en 1989, digamos, en las postrimerías de un cambio geopolítico muy importante en el mundo, estábamos saliendo de una fase de la segunda posguerra en donde había una confrontación abierta, directa y sin ambajes con respecto a 2 ideologías, ¿no es cierto? Notan los estados que originalmente fundaron el APEC, notan que era muy importante reunirse con fines estrictamente económicos, comerciales y de crecimiento del bienestar en su zona, ¿no? Y es así que se funda en base a lo que se llamó en su momento el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, el PEBEC, Pacific Basin Economic Council. En base a eso se conforma el APEC no como un organismo intergubernamental, tampoco como un organismo internacional, sino como lo que usted ha señalado, el conjunto de economías que lo que quiere es estrechar sus vínculos, integrarse económicamente. Y así se ha ido construyendo el APEC, no sin algunas dificultades, sin duda alguna. Originalmente teníamos los objetivos de Bogor, que era generar toda una zona económica de libre comercio en el Asia-Pacífico. Esto obviamente, hay que ser obviamente realistas, tuvo algunas dificultades por los cambios y, digamos, las idas y venidas geopolíticas en el mundo. Luego esto se transformó en la visión de Putrajaya, que dice, bueno, vamos a tomar esto como con más calma, ya no hablemos de objetivos, hablemos de una visión, ¿no? Y en ese marco, y este es el segundo documento que esperamos que aprueben los líderes, ahora en Lima, vamos el Perú a plantear una hoja de ruta, ¿no es cierto?, y tener una nueva mirada hacia el objetivo último del Asia-Pacífico, que es tener un tratado de libre comercio general. De los 21. De los 21, que completo. Subsuma los que ya existen. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos TLC con más de la mitad. Correcto, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera ahí ganamos en eficiencias, ganamos también en economías de escala. Hay un renombrado profesor de economía internacional de origen indio, Jagdish Bhagwati, que habla del famoso spaghetti bowl, ¿no? El plato de espaguetis, que cuando en una zona con, digamos, los mismos actores hay diferentes y varios TLCs, en donde hay costos de transacción complejos. Todo esto
pensamos que con el tiempo, tranquilos, y en la medida en que podamos hacerlo todas las economías, vamos a ir limando y generando este espacio único de 3.000 millones de personas que ahora, como será en el futuro, ahora producimos más del 62% de la riqueza del mundo. Entonces, imagínense la potencia de esto para nosotros. Sin duda. Nos ha adelantado dos temas que van a ser objeto de documentos que se van a someter a los jefes de las economías para que lo aprueben. Uno, la informalidad, dijo. El segundo, lo acaba de decir, una hoja de ruta hacia una generalización del libre comercio entre los 21 países miembros. ¿Cuál es el tercero? El tercero es no menos importante, porque tiene que ver con el consenso, es la declaración política de los líderes, ¿no? Esto tiene mucha importancia para el Perú y la verdad que sin falsos orgullos hay que decir que nosotros tenemos una gran satisfacción de anunciar que hasta el momento tenemos 15 o 16 documentos aprobados por consenso a nivel ministerial por un lado, y también documentos político-diplomáticos. Y si se aprueban los documentos que esperamos que se aprueben durante la Semana de Líderes, y luego, o previo, mejor dicho, aquello que vamos a negociar y aprobar, espero, los ministros de Economía, de Comercio, se llaman ministros de Economía en algunos lados, y de Relaciones Exteriores. Vamos a tener la friolera de 20 documentos aprobados por consenso. Si uno se pregunta cuántos fueron aprobados en las, digamos, dos últimas cumbres, 3 y 4 respectivamente. El Perú está aprobando 20, porque logramos encontrar la varita mágica, vamos a llamarlo así, diplomática, para que en un contexto de consenso, de libre pensamiento, de libre decisión de los estados, pudiéramos todos coincidir. Ese justo medio, claro, hay que ser orgullosos, el Perú lo encontró. De acuerdo. Ahora, ahí usted a las cosas de fondo, y los temas sobre los que habrá un comunicado. Yo quisiera que nos diga algo sobre la forma, porque somos los anfitriones. Tenemos una vieja diplomacia que tiene prestigio. Son muy bien formados, con una academia diplomática que lleva el nombre ilustre de Javier Pérez de Cuéllar y que existe desde hace bastante tiempo. Pero, ¿cómo hacemos nosotros una economía pequeña cuando tenemos que alternar, por ejemplo, específicamente entre China y Estados Unidos, Canadá, Japón? Y luego, además, tener que mediar entre países asiáticos con los que tenemos relativamente pocas relaciones y en las cuales a veces hay dificultades entre vecinos, ¿no? Que no se ven de lejos, pero en cuanto se acerca uno, descubre que todo el mundo tiene dificultades con su vecino. ¿Cómo se hace diplomacia en esas circunstancias y sin que haya un reglamento rígido sobre la manera como se organiza una cumbre de este tipo? Muchas gracias, señor Caballo. Yo creo que es una pregunta muy importante porque es pertinente para PEC, sin duda, pero en realidad es pertinente para el relacionamiento internacional del Perú en general. Lo primero que tenemos que tener es la claridad de qué es lo que nosotros como país requerimos, es decir, cuáles son nuestros intereses nacionales. Y yo creo que eso es central, en primer lugar. Pero en segundo lugar también es muy importante saber y entender lo que la contraparte necesita, requiere o le interesa, o aquello de lo cual prefiere no hablar, ¿no? Con esos dos elementos, y esto lo estoy poniendo de una manera muy sencilla, ¿no? Muy simple, con esos dos elementos lo que empezamos es a dialogar. El diálogo para nosotros es un arma potentísima. Muchos dicen, bueno, no, pero eso es solamente hablar. No, es que estamos hablando, referenciándonos hacia lo que nosotros necesitamos y requerimos como intereses nacionales y aquello en lo que podamos tener coincidencia con nuestras contrapartes. Eso toma tiempo, sin duda alguna toma tiempo. Y eso está bien, porque cuanto más tiempo tome, cuando se llega a una resolución conjunta, esta va a ser siempre mucho más sólida que algo, digamos, hecho más rápidamente, ¿no? Una pregunta que la hago con toda consideración a los límites y su libertad de palabra por las funciones que cumple el Estado peruano y con sus invitados. Pero estamos ante una situación particular, que es la presencia del presidente de los Estados Unidos, que va a ceder lugar
a una persona que ha hecho campaña afirmando tesis contrarias a las que representa el señor Joe Biden, particularmente en materia de aranceles, en materia de protección a la industria nacional. ¿Cómo gestionar ese tema? Puesto que nos está hablando usted de tratados de libre comercio y de facilitar los intercambios con los otros 20 miembros de APEC, mientras que hay un presidente electo que ha dicho en la campaña lo que él piensa que no va en ese sentido, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, nosotros no podemos leer el futuro, sí, ¿no es cierto? Podemos prever algunas cosas, sin duda alguna, y prepararnos para ello. Pero quisiera empezar diciendo, señor Carballo, que no es la primera vez que le sucede esto al Perú. El caso de Obama fue exactamente el mismo, ¿no es cierto? Él vino ya acá como un presidente saliente, ¿no? Y entraba efectivamente el señor Donald Trump, que ahora, y lo felicitamos, la presidenta Boluarte lo felicitó, fue una de las primeras presidentas, jefas de Estado de la región que lo hizo, ¿no? Por haber ganado la elección en los Estados Unidos. El presidente Trump ya fue presidente. Y la verdad es que al Perú no le fue mal. Y estoy absolutamente persuadido que tampoco va a significar ningún retroceso de ninguna clase, como he leído por ahí algunos análisis, porque sabemos lo que queremos. Estados Unidos y el Perú sabemos los dos lo que queremos. Las circunstancias, los contextos han cambiado, pero han cambiado para el Perú, por lo menos, para mejor. Somos más interesantes ahora para los Estados Unidos que quizás en el periodo anterior del señor Trump. O sea que la verdad que vamos a tener para adelante, ¿no? Con una salvedad, que nos hemos convertido en un país que recibe muchísima inversión china y que además este foro se va a llevar a cabo unos días antes o un día antes de que se inaugure lo que es el símbolo de la inversión china en nuestro Perú, junto a Las Bambas quizá, pero más que eso aún, que es el puerto de Chancay, que los Estados Unidos no miran con un buen ojo. Bueno, ahí yo me permito discrepar de usted, señor Carballo, porque efectivamente el Chancay, la inversión china y peruana, ¿no es cierto?, privados, ¿no? Costco es privado, ¿no? Mucho se dice de sus vínculos con su, digamos, país de origen, ¿no? Pero formalmente es privado. Es de 1.300 millones de dólares en su primera fase y va a terminar siendo alrededor de 3.800 millones cuando terminen las tres fases. Es algo muy importante. Pero no es menos importante la inversión norteamericana en el Perú. Y no solamente en áreas claves como la ciencia, la tecnología, sino que también en la infraestructura. Muy importante tema. Yo le ruego que nos espere un instante, hagamos una pausa, porque nos interesa muchísimo que nos dé algunos datos sobre la inversión norteamericana en ciencia, tecnología, como es tradicional, pero además de la infraestructura. En un momento que se están anunciando grandes inversiones, el ferrocarril ahí, la carretera central, y estamos ante licitaciones próximas, y quiero saber si usted cree posible que haya una inversión considerable norteamericana en estos proyectos de infraestructura que nuestro país necesita tanto. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con el canciller de la República, embajador Elmer Schaller. Empezando con el canciller de la República, embajador Elmer Schaller, que debía explicarnos qué prevé él como evolución de las inversiones norteamericanas en el Perú, que nos permitan actualmente tener una actitud equilibrada respecto a las fuentes de inversiones en nuestro país. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Fíjese, señor Carballo, la verdad es de que estamos calculando que hay inversiones potenciales y ya algunas realizadas con los Estados Unidos o de los Estados Unidos en el Perú de alrededor de 4.000 millones de dólares en áreas que también tienen que ver con infraestructura, notablemente con infraestructura, pero también con energía, que es algo muy importante, con temas agrícolas también, con temas de ciencias del espacio también. Entonces, la verdad que nosotros somos también un hub, sí,
para el Asia-Pacífico en la otra ribera, pero también para los Estados Unidos. Y nos ven como muy atractivos. Yo creo que allí vamos a coincidir en una serie de aspectos y áreas, ¿no? Porque fíjese, en los temas de infraestructura sabemos que tenemos oportunidades, yo le llamo oportunidades, brechas se les dice también, de alrededor de 150.000 millones de dólares en infraestructura de todo tipo, incluyendo las energéticas. Tenemos 50.000 millones por lo menos de oportunidades en minería, que son adicionales a estas. Y hay compañías americanas que están muy interesadas y que van a venir. El presidente del directorio de JP Morgan no viene acá a conocer Machu Picchu porque seguramente ya lo conoce y ha estado varias veces acá, ¿no? O sea que realmente ahí tenemos un socio muy potente, pero no solamente del Asia-Pacífico, también hay otros amigos del Perú, de Europa, por ejemplo, que están muy interesados, de los países del Golfo, que están muy interesados en el Perú, porque esta luz que nos da ser anfitriones por tercera vez de APEC, del Asia-Pacífico, esa luz mundial que nos lo da, tenemos que aprovecharla y ellos están mirando, están viniendo. Usted es el organizador en el Estado de nuestra calidad de anfitriones, pero el éxito depende de muchos otros funcionarios de otros sectores ministeriales. Ya ha tenido que coordinar usted con ellos, pero también con el sector empresarial. Y han habido reuniones muy importantes y muy representativas. Díganos una palabra sobre eso. Pero más allá de los empresarios, es la sociedad en su conjunto que debe sentirse identificada con lo que el Perú hace como Estado. Esto no se trata de un gobierno, usted no está representando una corriente política, representa al Estado peruano en la continuidad de nuestros intereses permanentes. ¿Qué espera usted? ¿Qué es lo que se ha obtenido como participación de los empresarios, por una parte? Y por otra parte, ¿cómo ve usted que la sociedad percibe este foro? Mire, muy interesante ver que no solamente se trata de una reunión, digamos, en un formato sui generis, ya hemos hablado sobre ello, de líderes de las economías. También vienen líderes empresariales de gran talla. Y estos se juntan en su propio retiro, en su propia reunión, conversan, se abren al público, se abren a las empresas y a los interesados locales. Tengo entendido que ABAC, ¿no? Presidido por el señor Zavala, donde también está doña Julia Torreblanca, en la organización, en la dirección de esto, van a adoptar también algunos acuerdos y van a socializar esto en formatos que llegan a las 1.500 personas presenciales. Solamente China viene con 400 empresarios, Japón con 50 empresarios, Corea lo mismo, Australia también. Es decir, vienen muchos empresarios, como le digo, seguramente muchos de ellos ya conocen Machu Picchu, o sea que no vienen solamente a eso, ¿no? Acá hay, digamos, responsabilidades importantes que pueden influir sobre las economías de los 21 países miembros. Embajador y canciller, muchas gracias por su presencia, felicitaciones por el trabajo, como usted nos ha dicho, hemos invitado varias veces al responsable que usted ha designado en la Cancillería de las reuniones preparatorias descentralizadas. Yo quisiera que usted dirija palabras finales para que quien tenga dudas sobre el interés que nosotros tenemos todos en que se haga bien este APEC, puede escuchar de usted su argumento. Bueno, muchas gracias por ello. Yo puse por ahí un artículo en un medio local en donde concluía la descripción de lo que era APEC diciendo de que en ningún otro foro el Perú tiene el privilegio que tiene de manejar estas cosas tan importantes de una zona tan potente económicamente. Y por ello nosotros los peruanos, porque esto, como usted bien señala, no es un tema de gobierno, no es ni siquiera un tema de Estado, este es un tema de todo el país. Al Perú lo promovemos todos y ese yo creo que es el mensaje que de una manera muy marcada debemos dejar en
las mentes y los corazones de quienes nos van a visitar. Van a ser en una semana, vamos a tener, señor Carvalho, y con esto termino, no solamente el APEC, sino que vamos a tener 2 visitas de Estado, 5 visitas oficiales, y la señora presidenta va a tener 14 reuniones bilaterales. Es decir, tenemos que mostrar lo mejor de nosotros, nos esforzamos, pero tenemos que ser acompañados por todo el Perú, por todo el Perú. En todo caso, usted sabe que nosotros en RPP nos hemos interesado desde el primer momento en esto, hemos invitado a los que hemos podido para tener una claridad sobre lo que se estaba haciendo y sobre los objetivos, y estaremos presentes en el local de APEC y transmitiremos desde allá. Así que tendré ocasión de verlo personalmente otra vez ahí. Gracias por su presencia acá y que tenga unos días finales, no será de mucho sosiego, pero que tengan fecundidad hasta que se inaugure el APEC y se clausure. Muchas gracias por su presencia. Vamos a ir a una pausa.